Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado 4 principios bíblicos de la justicia de Dios. Y el texto que tomaremos como base es la carta a los Romanos, el capítulo 1, el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Los principios doctrinales son el diseño divino para las relaciones del hombre con Dios. El primero es el libre albedrío, el segundo la misericordia, el tercero es la ira de Dios, el cuarto la gracia. El libre albedrío es la oportunidad de que el hombre escoja su destino eterno. Sería injusto que Dios no le permitiera al hombre escoger. No lo pierde el hombre mientras viva. Tiene la posibilidad de creer o no creer a Dios. Tiene la posibilidad de obedecer o no obedecer a Dios. La misericordia de Dios consiste en que no le paga al hombre conforme a sus maldades, sino que extiende su bondad sobre él. El Salmo 103:10 lo dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Si en Dios no hubiese misericordia, nadie podría ser salvo, porque ese aspecto de la justicia de Dios es el que le mueve a compadecerse de nosotros y no pagarnos conforme a nuestras maldades. Cada persona, para ser salvo, debe reconocer este aspecto de la justicia de Dios. Es este reconocimiento el que quita la altivez de corazón. La altivez es lo que obstaculiza recibir la salvación. Es la que engaña a la persona y lo lleva a tratar de comprar su salvación con dádivas o penitencias. La ira de Dios es su reacción frente al pecado. Su primera manifestación fue responsabilizar al hombre de sus actos. Romanos 1:18 lo dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios es la reacción de su justicia en respuesta al pecado. Cuando alguien peca, está bajo la ira de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, vea lo que hace la ira de Dios, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, cosa muy común hoy. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, debido a la ira de Dios, la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no es que no lo entiendan, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La primera manifestación de la ira de Dios consistió en responsabilizar al hombre de sus obras. Dios le retribuye al hombre conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay asesión de personas para con Dios. Dios hará en Cristo el justo juicio de Dios para los que no recibieron la ley escrita y para los que recibieron la ley escrita. Estos están bajo la ira de Dios, pero el juicio será conforme a la revelación. La gracia de Dios es el atributo de su justicia que lo mueve a darnos lo que no merecemos. Dios no puede ofrecer nada al hombre hasta que no resuelva el asunto de aplacar su ira respecto al pecado. La gracia de Dios manifestada en Jesucristo es un número grande de bendiciones. Y Pablo en Efesios nos lo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todas estas cosas son el regalo de la gracia de Dios. Nadie le pidió a Dios un Salvador. Él mismo se proveyó de Cordero para salvarnos. Fue por su gracia que se nos manifestó en carne, y en la condición de hombre cumplió por nosotros las exigencias de su ley. La propiciación es todo lo que Dios hizo para podernos acercar a Él. La humanidad recibe la fe como el medio para su restitución espiritual. El hombre es hecho justo por la fe. El requisito para vivir justificado es permanecer muertos al pecado, es vivir muerto a la ley, es permanecer muertos a la carne o al deseo de independizarnos de Dios. Todas las cosas que Dios ha realizado para relacionarse con el hombre le ayudan a bien, por cuanto el asunto de la justicia de Dios se resolvió. La ley denunció al pecado, Cristo condenó el pecado, y no hay ninguna condenación u obstáculo para acercarse a Dios. La carne necesita el quebrantamiento para prevenir la independencia de Dios, pero el quebrantamiento viene si no hay humillación. Dios nos ama tanto
que no nos permitirá vivir cómodamente en desobediencia siendo creyentes. Cristo condenó al pecado en la carne para enseñarnos que la condición humana no es un obstáculo insuperable en el asunto de nuestra salvación. No hay ninguna condenación o impedimento para ser salvos, ni la condición de pecadores, que es la tendencia a hacer nuestra voluntad, tampoco son un obstáculo, porque Cristo lo superó todo. Esto es verdadera gracia. El hombre ahora se puede presentar delante de Dios, ofrecerse en sacrificio vivo, sacrificar su voluntad en pro de la de Dios. El poder reconocer lo que somos y lo que tenemos nos ha venido de Dios. No son nuestros esfuerzos ni nuestras habilidades, sino la misericordia de Dios que nos la proveyó. Si no hay este reconocimiento en nosotros, no hay agradecimiento para con Dios. Y si no hay agradecimiento, no hay adoración, no hay ofrenda para Dios. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es presentar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro razonamiento, nuestra voluntad. Esto es presentar sacrificio santo y agradable a Dios. El sacrificio santo no es un esfuerzo sin obediencia, sino el esfuerzo que va acompañado de la renuncia a todo lo malo. El sacrificio agradable a Dios es el que va acompañado de fe, donde la persona no se siente obligada a hacer algo, sino que la fe produce el amor y el amor produce paz. Estas cosas conforman el culto racional que el creyente ofrece. El creyente debe entender el porqué de lo que hace. Lo que él hace debe hacerlo para Dios con gratitud. Quien comprende estos 4 aspectos bíblicos de la justicia de Dios no vivirá para el pecado, porque entiende el gran amor del único Dios y Salvador Jesucristo. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.